La Iglesia Ortodoxa copta anunció su firme decisión de no permitir que los coptos visiten Jerusalén y afirmó que aplicará sanciones eclesiásticas a los infractores. Esto se produce en momentos en que varios coptos se preparan para visitar los lugares santos en Jerusalén ocupada a comienzos del próximo mes de abril. La decisión de la Iglesia es considerada por algunos una actitud nacionalista y de respeto a los derechos del pueblo palestino, ya que rechaza la normalización de las relaciones con el ocupante israelí. La Iglesia Copta Ortodoxa reafirmó el rechazo de las visitas de los cristianos coptos a Tierra Santa en momentos en que algunos comenzaron a prepararse para viajar el próximo mes de abril con el fin de conmemorar la Semana Santa y festejar el Domingo de Resurrección. Esta decisión fue renovada por el Papa Teodoro II de Alejandría y patriarca de los lugares cristianos, una resolución aún vigente emanada del Sínodo Sagrado bajo el papado de Cirilo VI y afirmada posteriormente durante el papado de Shenouda II, considerando el viaje una forma de normalizar las relaciones con la parte israelí que ocupa los territorios palestinos. A pesar de que la visita de los coptos a lugares santos para peregrinar es una obligación religiosa, algunos consideran la decisión de la Iglesia Ortodoxa un gesto nacionalista que respeta los derechos del pueblo palestino. Los viajes de los coptos a Jerusalén comienzan normalmente el 2 de abril y el número de visitantes, según estimaciones de las agencias de turismo, es de alrededor de 5.000 coptos. De acuerdo con la resolución de prohibir los viajes, la Iglesia impone a los infractores sanciones que incluyen privaciones eclesiásticas como el hecho de no recibir la hostia durante la Eucaristía, el ayuno y los ejercicios espirituales. Esas sanciones se aplican a todos, menos a los ancianos que sienten que no les queda mucho tiempo y que buscan la bendición de los lugares santos. Al frente de una coalición de países árabes, cuyo núcleo principal lo conforman los del Golfo, salvo Omán, Arabia Saudita lanza ataques contra Yemen que colocan a ese país y a la totalidad de los del Golfo ante el peligro del estallido del caos y de una regionalización del conflicto armado. En medio de esta situación candente, inseparable de los grandes conflictos regionales e internacionales, desde Siria a Irak y Libia, algunos observadores se preguntan sobre la capacidad de respuesta del ejército yemenita y Ansarullah contra esos ataques y la contundencia de esta respuesta. Asimismo, los observadores enfatizan que Yemen, por su posición estratégica y la sensibilidad de su futuro político, estará en el centro de un enérgico y veloz movimiento de las potencias regionales e internacionales vinculadas a la crisis yemenita y afectada por sus repercusiones. Es suficiente escuchar el tono de las advertencias lanzadas por las fuerzas involucradas en los acontecimientos de las últimas horas para llegar a la conclusión de que la intervención militar foránea en Yemen empuja a la región a la caldera de una crisis abierta a todas las posibilidades y, según señalan los estrategas militares, es una crisis que permite desde ahora visualizar de manera preliminar sus estragos y sus trágicas consecuencias en la política, la seguridad, la economía y la sociedad. Estamos cansados, señores. Yo grito en voz alta, soy palestino del 48. Soy palestino y estamos cansados. Entiendan, señores. Los lamentos del Hajj Barakat reflejan la magnitud de la crisis humanitaria de las familias palestinas que fueron obligadas a salir de Mosul por los extremistas. Salieron huyendo de las persecuciones y el acoso al cual fueron sometidos por parte de los militantes armados de Daesh, lo cual obligó a cientos de ellos a abandonar sus regiones y vivir en campamentos. Pareciera que es una imposición que tiene que ser cumplida por cada generación. 3 veces fuimos desplazados en Irak. Yo fui desplazado 2 veces del campamento Al-Walid y regresé a Mosul. Y ahora salí con mi padre, mis hijos y mi esposa. Todos mis familiares salimos y queremos vivir en paz. No tenemos nada que ver con lo que sucede en Irak o en Mosul. Rami es uno de las decenas de palestinos alcanzados por las chispas de la conflictiva situación en Nínive. Perdió la esperanza de mejorar su condición en las regiones de las cuales huyeron y perdió la esperanza de volver ahí.
No hay solución, según ellos, sino refugiarse en otro país, después de haber perdido el derecho de retorno a la madre patria. No volveré a Mosul, pase lo que pase. Yo nací en Irak y perdí mi futuro en Irak. Perdimos hasta el derecho al retorno. No tenemos cédula iraquí ni empleo. Apiádense de nosotros. Estamos muy cansados. No quiero quedarme en Irak ni en Mosul. No hay nada para los palestinos. Donde quiera que vamos en Mosul nos piden el carnet de identidad y nosotros somos palestinos. ¿Qué vida es esta? 70 familias palestinas que habitaban en las ciudades de Nínive desde el año 48 del siglo pasado abandonaron sus pertenencias y tierras. Hoy piden ser separados de los desplazados de Mosul porque son refugiados y no desplazados. El Palacio del Enamorado en el Abbasía, un monumento arqueológico cuya historia se remonta a la época abbasía. Entre los muros de este palacio se vivieron historias de amor en Saladino desde hace más de 1000 años hasta que llegó Daesh para dejar sus huellas en el sitio. Aquí Daesh cambió los nombres de los enamorados por los boquetes de la muerte. Francotiradores se aprovecharon de la elevada ubicación del palacio para abrir boquetes en sus paredes y disparar contra civiles en la vía que conecta a la Abbasía con Samarra. No midió a favor del lugar su valor histórico, convirtiéndose en centro de reconocimiento y vigilancia de la organización. Después de liberar la zona, las fuerzas de seguridad iraquíes colocaron alcabalas militares cerca del palacio para protegerlo, como sitio arqueológico importante que relata una gran parte de la historia y anécdotas de antaño de Irak. Aquí los militantes de Daesh convirtieron el Palacio del Enamorado en un lugar para apuntar y matar, y desde aquí también las fuerzas iraquíes le devolvieron la esperanza a los enamorados de Irak. Al recuperar este monumento histórico antes de correr la misma suerte de sitios parecidos en Mosul y ser destruido. Aprovechando la fuerte división política en Libia, Daesh comenzó a consagrarse poco a poco como protagonista destacado en el terreno. La organización que libra una guerra contra los ejércitos árabes, comenzando por Irak, pasando por Siria y el Líbano hasta llegar a Egipto, continúa ejecutando sus planes en Libia. Otros 7 soldados fueron asesinados en 2 ataques de Daesh contra la ciudad de Benghazi, donde se libran continuos combates entre el ejército y los militantes extremistas en el oriente del país. Dicho ataque ha requerido una respuesta de las fuerzas especiales libias que lanzaron una operación militar terrestre denominada Mártir, apoyadas por las fuerzas aéreas. En la ciudad de Sirte, utilizada por la organización como base para lanzar sus operaciones, los militantes armados de Daesh lanzaron un ataque armado frente a la estación de vapor del Golfo, el cual causó varios muertos y heridos en las filas de las fuerzas de Fajr Libia. Debido a que Libia no puede esperar más para lograr un arreglo y considerando la escalada de las operaciones de Daesh, la delegación de las Naciones Unidas se encuentra en una carrera contrarreloj, en un intento por encontrar una solución a la crisis que pueda ahorrarle al país, en caso de ser factible, la expansión del terrorismo. El enviado internacional y jefe de la misión de la ONU, Bernardino León, realizó una gira por Tobruk y Trípoli y sostuvo encuentros que describió como positivos, tras lo cual presentó una serie de ideas que forman la base de una solución a la crisis. Entre esas ideas destacan la formación de un consejo presidencial constituido por personalidades independientes, un gobierno de unidad nacional y un parlamento unificado, además de un Consejo Supremo del Estado, y activar la junta encargada de redactar la Constitución. Todo eso se enmarcaría en una etapa de transición que culmina con nuevas elecciones y un referéndum para aprobar la Constitución.
Con el retorno optimista de León a la ciudad de El Kheirat, en Marruecos, para estudiar los nombres propuestos para formar un gobierno de unidad con las dos partes del conflicto, surgieron obstáculos que pueden afectar su optimismo para encontrar una pronta solución a la crisis, como decidir qué parte está facultada para otorgarle el voto de confianza al gabinete, por ejemplo. Hasta que se logre eliminar los obstáculos, la crisis seguirá girando en una espiral de condiciones y condiciones contrarias, en medio de un terrorismo en crecimiento que se expande a causa de las demoras.